Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal Meteorological Application. En esta ocasión vamos a ver la segunda aplicación del software MetProSim. En este caso, en el tema evaluación de molinos rotatorios utilizando, como ya les dije, el software MetProSim. La temática va a ser la misma como la que hicimos para la primera aplicación en semanas anteriores. Yo soy el ingeniero Aldo Cristian Queda Laura y vamos a dar por comienzo esta sesión. Bien, entonces primeramente estábamos hablando del módulo Molienda, la cual contenía lo que son 5 aplicaciones, donde esta era su interfaz inicial. Y como les dije días anteriores, vimos la primera aplicación que era Volcker Calculation. En esta ocasión vamos a ver la segunda aplicación, la cual es Grinding Evaluation. Bien, entonces empecemos con lo que serían los modelos matemáticos. En este caso, para esta aplicación, los modelos matemáticos principalmente usados son los que postularon Fred Bond y Hogg y Foster, ¿no? Primeramente empezando por la ecuación de Bond, él estableció una ecuación en la cual está expresada de esta manera, donde P viene a ser lo que sería la potencia mecánica, que en este caso potencia mecánica hace referencia a la potencia necesaria para poder mover solamente la carga. Es muy diferente a una potencia eléctrica, que esa sería netamente para mover, por ejemplo, la carcasa del molino. Bien, entonces, esa potencia va a ser igual a lo que sería esa expresión. 10 veces el Word Index del mineral, y todo eso multiplicado por lo que sería la tarea de molienda. Ahora, ¿qué es la tarea de molienda? Es simplemente esa expresión, la cual se tiene que llegar desde un F80 hasta un P80. Como sabemos, el F80 y P80 son tamaños de partículas pasantes al 80%, tanto en la alimentación, o sea, el F80, y la descarga, el P80. Y su forma matemática la ven de esta manera. Y a eso se le multiplica por lo que sería M, que en este caso vendría a ser el peso del mineral a procesar. Bond estableció de esta forma cómo poder estimar la potencia mecánica de un molino. Ahora, por otro lado tenemos también la ecuación de Hogg y Foster, ¿no? Que en este caso, esta ecuación también me determina la potencia mecánica, pero en este caso en base a la geometría y algunas condiciones de operación que se dan en el molino, donde matemáticamente está expresado de esta forma. Una constante, 0,238, multiplicado por D, que es el diámetro, en este caso del molino, elevado a 3,5 multiplicado por una relación entre el largo, expresada por L, entre el diámetro, eso multiplicado por lo que sería el porcentaje de velocidad crítica del molino, asimismo por la densidad de la carga, que en este caso, si es que hablamos de un molino de bolas, la carga sería netamente las bolas y la pulpa. Pero en el caso que habláramos de un molino SAG, estaríamos hablando de las bolas, bueno, en el caso que sea obviamente un semiaudógeno, la pulpa y rocas. Luego, a eso también se multiplica por esa expresión, donde J es el porcentaje de nivel de carga o nivel de llenado, menos, bueno, en este caso por una constante 1.065 multiplicado por el nivel de carga al cuadrado, y todo eso multiplicado con el seno de alfa, que en este caso alfa hace referencia al ángulo de levantamiento de la carga, que en este caso el ángulo de levantamiento de la carga vendría a ser cuando el molino está en movimiento y la carga forma un cierto ángulo con una horizontal, que en este caso vendría a ser ese de aquí. Este ángulo es el ángulo delante de la carga, cuando el molino está en movimiento. A eso hace referencia. Ahora ustedes se pueden preguntar, pero ¿con qué ecuación, con qué modelo yo puedo estimar la verdadera potencia mecánica? Con ambas ecuaciones o modelos se puede estimar,
Pero aquí hay que ver algo interesante, es que con la ecuación, por ejemplo, de Hooke-Fuster, ¿no? Podemos determinarla mediante las dimensiones del molino y algunas condiciones de operación. En cuanto a la ecuación de Fred-Bond, la podemos determinar en base al Ward Index del mineral y en base a una tarea de molienda. Y asimismo, una masa o peso del mineral que se está procesando. Haciendo una relación entre ambas, podemos lograr lo que hace la aplicación en este caso, que puede determinar la capacidad máxima de procesamiento de un molino y el Ward Index operacional, que más adelante vamos a explicar. Bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces ahora, como les dije, la aplicación, esa segunda aplicación que vamos a ver, me puede determinar la capacidad máxima de molienda, o sea que puede haber en un molino, y el Ward Index operacional. Ahora, primeramente definamos estos términos. Primeramente la capacidad de máxima de molienda. Esta hace referencia a la máxima cantidad de mineral que se puede procesar, ya sea en un molino o más molinos rotatorios, ¿no? O sea un molino de bolas o un molino SAG, en este caso, ya que son los molinos que actualmente se utilizan con mayor frecuencia. Ahora, en cuanto al Ward Index operacional, tenemos que es un valor que teóricamente debe ser igual o similar al valor del Ward Index obtenido mediante pruebas como la prueba de molinabilidad de Bond. Tal vez ya habrán escuchado que hay un método para determinar el Ward Index de un mineral. Ahora, eso se puede determinar a una escala de laboratorio y que puede variar dependiendo, ¿no? Puede ser de 9, 10, 11, 12, hasta quizá minerales que tengan una dureza, ¿no? Por ejemplo, de 20, 25 kilowatt hora por tonelada. Ahora, este Ward Index operacional, ¿de dónde proviene? Como su mismo nombre lo dice, operacional, o sea que yo voy a determinar este Ward Index del mineral, en cierto modo, pero con condiciones de operación. Como por ejemplo pueden ver en esta imagen, en esta ecuación, yo puedo determinar el Ward Index operacional simplemente despejándolo de la ecuación de Fred-Bond, como la que vimos anteriormente, esta. Haciendo un despeje, yo puedo, en el caso que conozcan la potencia que está utilizando o está consumiendo mi molino, hablando netamente de la potencia mecánica, y eso, dividirlo entre lo que sería esta parte del 10, que es una constante, multiplicado por la tarea de molienda, o sea que si yo hago un análisis granulométrico tanto en la entrada y en la salida del molino, puedo determinar su P80 y su F80. Y asimismo, sabiendo cuál es el tonelaje que está procesando mi molino, yo puedo determinar cuál sería el Ward Index operacional. Y pues como les dije aquí, este valor, en cierto modo, o sea, teóricamente, debe ser igual o similar al valor obtenido por la prueba de molindabilidad de Bond. Bien, entonces aquí pasamos a lo que sería netamente la aplicación, que como dijimos su nombre es Grinding Evaluation, o lo que sería evaluación en la molienda. Como ven, tiene dos apartados, uno el cual tiene por nombre Grinding Capacity, o lo que sería capacidad de molienda, y el otro es Operational Ward Index, o lo que sería el Ward Index operacional. En este caso, viendo el primer apartado, esta aplicación del primer apartado cumple estos objetivos, el cual sería determinar la capacidad máxima de procesamiento, ya sea de un molino o de varios molinos, la potencia eléctrica total a utilizar o consumida, asimismo, la potencia a utilizar o consumida por cada molino y finalmente el consumo de energía específica. Todo eso se puede ver en esta parte de resultados. Asimismo, se puede determinar otras ciertas características tanto de la pulpa como del molino, pero eso vamos a verlo ya cuando vayamos a la aplicación netamente.
Y por otra parte, pues tenemos el otro apartado, el cual dijimos que era el Word Index operacional. Y en este caso, este apartado tiene como objetivos determinar ya sea el Word Index operacional, el ángulo de levantamiento de la carga, la potencia eléctrica total a utilizar o consumida y el consumo de energía específica. Asimismo, se puede determinar otras ciertas características tanto de la pulpa y del molino. Bien, entonces de esta forma hemos definido y hemos dado a conocer cuáles serían los objetivos que debe cumplir cada apartado de la aplicación Grinding Evaluation. Bien, entonces continuemos. Listo. Ahora pasemos a lo que sería la parte práctica. Primeramente, tenemos este ejemplo, el cual, como en en el video pasado, se va a tomar los datos del ejemplo que se han hecho o que se han simulado en el software MinProSim, el cual es un software, como ya dijimos, desarrollado por el doctor José Delgadillo. Bien, entonces, para este ejemplo, nos pide determinar la capacidad de molienda con la siguiente información. Y me dan esos datos. Me da un F80, un P80, la velocidad crítica, el nivel de carga, el Word Index del mineral, las dimensiones del molino y el porcentaje de sólidos en el molino. Bien, entonces con eso ya podemos pasar entonces a la parte práctica y netamente a nuestro Excel. Bien, entonces estamos en la pantalla inicial de nuestro software, el cual es el módulo molienda que estamos viendo. Y pues, como vimos en días anteriores, para ingresar tenemos que dar clic en el botón MetProSim. Se nos abre la interfaz y pues tenemos lo que son 5 aplicaciones, ¿no? Ya vimos lo que era la aplicación Web Calculation y en esta ocasión vamos a ver la aplicación Grinding Evaluation. Damos un clic y se nos abre nuestra interfaz. Como ven, tenemos nuestros dos apartados, Grinding Capacity y Operational Word Index. Bien, entonces, en este caso, para este ejemplo, pues nos pide determinar la capacidad de molienda. Entonces, nos quedamos en este apartado. Bien, entonces, simplemente vamos ingresando los datos y vamos explicando cada punto. Primeramente, me pide lo que son las dimensiones del molino y las condiciones de operación. Entonces, en este caso, me pide primeramente el diámetro y la longitud. En este caso me dice que son de 10 por 18 pies, o sea, 10 pies de diámetro y 18 pies de longitud o largo. Entonces colocamos los valores 10 de diámetro y 18 pies de largo. Luego necesito, me pide la velocidad crítica expresada en porcentaje. En este caso es de 72%. Entonces colocamos 72. Luego me pide el nivel de carga. En este caso me dice que es de 38%. Entonces colocamos 38%. Luego me pide el porcentaje de sólidos en el molino. En este caso me da como dato 76%. Listo, colocamos 76. Y luego me pide el ángulo de levantamiento. En este caso, en los datos no me da este ángulo. Pero en el ejemplo que hizo el doctor, que más adelante vamos a ver aquí en la solución, me da o utiliza un ángulo de 35 grados. Entonces simplemente colocamos 35 grados. Y en cuanto al número de molinos, tampoco me da acá en los datos, pero aquí en MinProSim me dice que está utilizando un molino. Entonces colocamos 1. Terminada esa parte, pasamos a lo que sería las propiedades del mineral y de las bolas, o lo que sería el medio de molienda. Entonces, primero me pide la densidad del mineral. En este caso, tampoco me da ese dato, pero en el software, MinProSim, me dice que la densidad mineral es de 2,8 toneladas sobre metro cúbico. Nos colocamos 2,8 toneladas sobre metro cúbico. Luego me pide la densidad de las bolas
que en este caso el software MinProSim lo toma como 7,75. Este valor generalmente pues varía entre 7,75 y 7,85. Y luego me pide lo que sería el Word Index, que en este caso sí me da y me dice que es de 15,1 kilowatt por tonelada métrica. 15,1 por tonelada. Listo. Hasta ahí ya tenemos toda esa parte y simplemente nos falta completar lo que sería la tarea de molienda. O sea, desde un tamaño, un F80 hasta un P80. O sea, lo que debe cumplir la reducción de mineral. Entonces, en este caso me dice que el F80 es de 5.500 micras y el P80 es de 120 micras. Listo. Y ahora, para terminar esta parte de ingreso de datos, me pide una pérdida de potencia. Que en este caso, en el software me da una pérdida de potencia de 10%. Ahora, ¿por qué se da esta pérdida? Pues generalmente toda la potencia, en este caso eléctrica, no va a ir netamente para la reducción del mineral, sino que se va a perder ya sea en la transmisión de energía o si no, para mover lo que sería la carcasa del molino. Entonces, ante ello, se requiere no estimar, sino proporcionar un valor expresado en porcentaje, el cual va a representar la pérdida de potencia. Generalmente este valor no supera lo que eso es el 10%, 12%, pero en este caso, para el software MinProSim, para este ejemplo, lo toma de 10%. Entonces, consideramos 10%. Listo, entonces con esto ya hemos terminado de completar los datos. Entonces simplemente damos en calcular. Bien, se nos ha calculado y nos sale el mensaje que ha sido un cálculo exitoso. Damos a aceptar y podemos visualizar nuestros datos. Bien, entonces, con eso ya podemos pasar a la comparación de resultados y podemos ir a esta parte, ¿no? Bien, entonces, primeramente, en cuanto a la capacidad máxima, o ya dijimos throughput, el software MinProSim obtiene una capacidad máxima de procesamiento de mineral en cuanto al molino de 58,65 toneladas métricas por hora. En nuestro caso, obtenemos una capacidad de 58,52 toneladas métricas por hora. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué hay esa diferencia? En este caso, y como vimos y como lo explicamos en el video pasado, el software MinProSim, en cuanto a las dimensiones, las utiliza en unidades de metros. En cambio, MetProSim utiliza en unidades de pies. Entonces, en ese cambio de unidades es donde se presenta esta varianza. Es por ello que varía un poco en cuanto a los resultados y que ya lo vimos también en el video pasado. Pero si se dan cuenta, la diferencia no es mucha, es prácticamente decimales. Entonces, se puede considerar que está en buen camino y tiene una buena estimación este software MetProSim. Entonces, simplemente colocamos nuestro valor 58,52 toneladas métricas por hora. Bien, listo. Ahora, pasando a lo que sería la potencia eléctrica total, MinProSim obtiene un valor de 765,63 kilowatts. En nuestro caso, obtenemos una potencia total de 763,87 kilowatts. Entonces, si se dan cuenta, sigue habiendo lo que sería una pequeña diferencia, en este caso, del decimal y acá unas 2 unidades aproximadamente. Y como dijimos, esto obviamente se debe al cambio de unidades. Luego pasamos a lo que sería la potencia eléctrica por molino, o sea, por cada molino. Y pues, como en este caso se está utilizando un molino, se está simulando en el cálculo un molino, la potencia va a ser obviamente la misma. De igual forma, aquí sería la misma. Entonces,
simplemente colocaríamos nuestro mismo valor. 663,87 kilowatts. Bien, entonces con eso, pues prácticamente hemos terminado con la comparación, pero en nuestro caso aún tenemos algunos datos por dar a conocer. En este caso, MedProSync, en su apartado de capacidad máxima de molienda, también me estima lo que sería el consumo de energía específica, que en este caso se estaría consumiendo 11,75 kilowatt hora por cada tonelada métrica. Obviamente este valor es muy importante, ya que en base a esto puede estimar cuál va a ser el consumo de energía, en este caso en la etapa de molienda. Ahora, ese valor siempre va a ser alto, ya que en la molienda, y hablando específicamente de un molino de bolas, como es nuestro caso, siempre se va a obtener un producto relativamente fino. Entonces, ante ello, siempre va a haber un consumo de energía mayor. Si hacemos una comparación, por ejemplo, con el chancado, con el etapa de chancado, este valor casi no va a pasar de lo que sería 1,5 kWh por tonelada métrica. ¿Por qué? Porque la tarea de molienda, en este caso F80 y el P80, no va a ser tan drástico como en este caso. Entonces, en este caso, pues podemos entender ese valor que está relativamente en un promedio. Bien, ahora también dijimos que MedProSync en esta aplicación me podría estimar algunas características en cuanto a la pulpa y el molino. En este caso, puedo estimar cuál sería la velocidad de operación. Para este molino, por ejemplo, estaría en 17,44 revoluciones por minuto. En cuanto a su densidad de pulpa, estaría en 1,955 toneladas sobre metro cúbico. Y la densidad aparente de la carga estaría en 5,43 toneladas sobre metro cúbico. Y obviamente, si hablamos de un molino de bolas, esta densidad de carga estaría dada por las bolas y por la pulpa. Bien, entonces con esto ya prácticamente hemos culminado con este primer apartado de lo que sería esta aplicación de Linear Evaluation en su apartado Grinding Capacity. Bien, entonces con esto podemos seguir con las diapositivas. Y ahora pues tenemos lo que sería este ejemplo, que también en este caso va a ser para determinar el índice operativo o lo que sería el Work Index operacional. Y me da esta cierta información. Bien, entonces simplemente con estos datos que nos dan, podemos pasar al otro apartado, que sería Operational Work Index. Y de igual forma podemos llenar nuestros datos y obtener nuestros resultados. Entonces pasemos a llenar nuestros datos. Como dimensiones, en este caso, me da nuevamente un molino de 10 por 18 pies. Es un molino de bolas, obviamente, ya que, bueno, en este caso, su diámetro es mucho menor que la longitud. Si hablamos de un molino SAG, estaríamos diciendo que el diámetro es mucho mayor que la longitud. Bien, entonces, en cuanto al porcentaje de velocidad crítica, estaría en 72%. El nivel de carga estaría en 38%. O sea, prácticamente las mismas condiciones de operación que para estimar la capacidad máxima de molienda. ¿No? Entonces, sigamos. En cuanto al porcentaje de sólidos en el molino, me dice que es de 76. Y el número de molinos, en este caso, bueno, no me da, pero suponemos de 1. Ya que en este caso, para el mismo software también considera 1. Luego, en cuanto a la densidad del mineral, tampoco me daba en los datos, pero se considera 2,8. De igual forma, en la densidad de bola, lo considera 7,75, como vemos aquí. En cuanto a la tarea de molienda, me dice que su F80 es de 5600, un poquito más grueso que cuando hicimos en este apartado, ¿no? 5500 y aquí es 5600. En su P80 me dice que es 150 micras. Y pues en cierto modo es
es conforme, porque si está entrando un poco más grueso, estaría saliendo un poco más grueso también. En este caso era un poco más fino su alimentación y su descarga pues también sería un poco más fino. Y bueno, para terminar esta parte de la tarea de molienda, en cuanto a la capacidad que está procesando, o lo que sea su capacidad máxima, me dice que es de 74,5 toneladas por hora. Entonces colocamos 74,5 toneladas por hora. O sea, es prácticamente lo que está procesando ese molino en base a estas condiciones de operación y en base a esta tarea de molienda. O sea que aquí me da ese valor. En cambio, cuando no me da, yo puedo estimarla siempre y cuando yo tenga estos datos que fácilmente se podrían conocer, tanto las condiciones de operación, las dimensiones del molino, propiedades de la bola y del mineral, y la tarea de molienda. Bien, entonces, ahora simplemente necesitamos la pérdida de potencia, expresa en porcentaje, que en este caso también me dice que es del 10%. Y bueno, en este caso, para tener el World Index operacional, yo necesariamente debo conocer cuál es la potencia que está consumiendo mi molino, en este caso por molino. Y según los datos, me dice que es de 653 kilowatts. Nos colocamos 653 kilowatts y con esto pues ya podemos estimar, en este caso, el World Index operacional, el ángulo de levantamiento de la carga, la potencia total que está consumiendo y la energía específica. Y sus otras características tanto de la pulpa y el molino, ¿no? Entonces simplemente damos en calcular. Me sale mi mensaje que ha sido un cálculo exitoso. Y pues simplemente podemos ver nuestros datos. Bien, entonces con ello podemos empezar a hacer la comparación de nuestros resultados. En cuanto al World Index operacional, el software MinProSync obtiene un World Index operacional de 11,55, que en este caso se ve en este apartado. En el caso que no se vea, pues ya lo estoy dando a conocer aquí. Y en cuanto al software MedProSync, el cual estamos utilizando, también me obtiene un World Index operacional de 11,55. O sea que prácticamente el World Index del mineral tendría que estar entre un rango entre 11 y 12 kWh por tonelada métrica. Ese obtenido mediante la prueba de molendabilidad de Bond y pues que en este caso, mediante condiciones de operación, obtengo ese valor de 11,55. Y en este caso, pues es netamente igual, ¿no? 11,55 kilowatt hora sobre tonelada métrica. Ahora, en cuanto al ángulo de levantamiento de la carga, MinProSync obtiene un ángulo de 29,19 grados. En nuestro caso, obtenemos un ángulo de levantamiento de 29,36 grados. Obviamente un poquito alejado. Bueno, en este caso sería 0,2 grados, que prácticamente no es mucho. Pero como dijimos, esta varianza se puede ver al cambio de unidades, tanto de metros a pies y viceversa. Generalmente, también aclarando esto, el ángulo de levantamiento para molinos de bolas debe ser generalmente mayor a 30 hasta un máximo de 38 grados. En este caso, pues, está un poco en el límite inferior. No está mal, pero tampoco está bien, ¿no? Tal vez si es que aumentaríamos quizá la velocidad crítica, en este caso el porcentaje, quizá aumente un poco más. Eso vamos a verlo un poco más adelante. Pero eso siempre tener en claro, ¿no? Pero, y si hablamos, por ejemplo, de un molino SAG, generalmente este ángulo de levantamiento estaría mayor a 36 grados y un máximo de 45 grados, ¿no? O sea, un poquito más elevado es el ángulo de levantamiento de la carga comparado con un molino de bolas de un molino SAG. Y bueno, para finalizar esa parte, en cuanto a la potencia eléctrica total, MinProSync obtiene, bueno, su potencia es de 653 kilowatts. En nuestro caso, pues también es el mismo. En este caso se considera esta potencia que debe conocer. Ahora, ¿por qué?
porque yo estoy utilizando simplemente un molino. En el caso que yo coloque 2 molinos, pues yo podría, o ese caso, esa potencia se tendría que duplicar. Pero en este caso me da el mismo valor porque considero un molino. Y bueno, finalmente tengo lo que sería la energía específica, que en este caso me dice que es de 7,89. Es un poco menos a comparación, por ejemplo, que cuando tuve aquí, ¿no? O sea, esta tarea de molienda es, en cierto modo, ¿no? Estoy obteniendo un poco más fino y pues mi consumo de energía es mayor. En este caso, mi P80 es un poco más grueso y mi consumo de energía es menor. Y eso pues es claro, ¿no? O sea, siempre, si nosotros queremos un producto más fino, pues necesariamente el consumo de energía va a ser mucho mayor. Bien, entonces con esto pues prácticamente hemos culminado con esa parte de comparación de datos. Hemos visto ambas apartados de la aplicación Grinding Evaluation. Hemos obtenido, por ejemplo, en este caso, lo que es más importante, la capacidad de molienda que puede tener ese molino con estas condiciones y con esta tarea de molienda, que sería de 58,52 toneladas métricas por hora. Asimismo, de la misma forma, tanto con unas dimensiones del molino, sus condiciones de operación, su tarea de molienda y una potencia que está consumiendo, yo puedo estimar cuál sería el Work Index operacional del mineral. Asimismo, como otras características, en este caso, por ejemplo, del Work Index, del apartado del Work Index, el ángulo de levantamiento de la carga, la potencia total y el consumo de energía, y pues otras características tanto de la pulpa como del molino. Asimismo, en este apartado, la potencia total, la potencia por molino y el consumo de energía, y otras características del molino y pulpa también. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría, no? Yo ya hice mi cálculo, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo disminuyo el porcentaje de velocidad crítica, disminuyo el nivel de carga a 35, digamos que mi ángulo de levantamiento disminuye a 32 grados, ¿no? Y simplemente podemos calcular, se me actualizan mis datos, y en ese caso, yo tendría una capacidad de 51,01. Entonces, yo con eso puedo ir viendo qué variable puede afectar más para determinar mi capacidad molienda. Si se han dado cuenta, yo he disminuido mi velocidad crítica, mi nivel de carga y mi ángulo de levantamiento, y mi capacidad de molienda pues ha disminuido. Entonces, por ende, si yo aumentara estos valores, tendría una mayor capacidad. Pero obviamente hay que tener en cuenta que no hay que sobrecargar al molino en este caso, ¿no? De igual forma, si hablamos del Work Index operacional, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo disminuyo a 70? El porcentaje de sólidos quizá baja a 72 y digamos que la tarea de molienda sube a 6.500, ¿no? Y aquí digamos que está en 185. ¿Qué pasaría? Lo vamos a calcular. Y en este caso, por ejemplo, con estas condiciones nuevas, el Work Index operacional sería de 12,91 kilowatt hora. Entonces, me estaría diciendo que la dureza del mineral, ¿no? Que es otra forma de expresar este Work Index, ha aumentado un poco más. Y que por esa razón, obviamente, la alimentación sería un poco más gruesa y el P80 más grueso. O sea, obviamente su reducción sería un tanto más difícil porque el Work Index estaría un poco más, hablando de dureza, un poco más duro, ¿no? De reducir. Bien, entonces, con esto prácticamente hemos culminado con esta parte de esta aplicación Grinding Evaluation. Y bien, si desean más información sobre el software MetProSim, software Metallurgical Process Simulator, un simulador de procesos metalúrgicos, pueden hacerlo a este correo, enviando un mensaje a ese correo, metalearning.18@gmail.com, o si no al WhatsApp, en este caso de Perú, con el código +51
y el número 98-3306-904. Bien, muchas gracias por ver este video, por su atención. Espero que les haya gustado y si es que ha sido así, denle manita arriba, compártanlo con sus amigos o con alguien que desee saber o conocer un poquito más sobre esos temas y en sí sobre este software, el cual puede ser de mucha ayuda tanto para estudiantes y profesionales. Asimismo, muchas gracias por el apoyo en los anteriores videos y en sí a este canal, el cual es un canal que se encarga de ofrecer aplicaciones y o capacitaciones en cuanto al uso de aplicaciones y del programa MS Excel aplicado a la metalurgia. De igual forma, si tienen dudas o consultas sobre este tema y o otros temas, pueden hacerlo o dejarlo en la caja de comentarios que con gusto les responderé. Bueno, sin más, muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Nos vemos. Chao. It's not a game, it's a rich thing.